Bienvenido a Mente de Mármol. Aquí forjamos un espíritu inquebrantable en el fuego de la sabiduría antigua. Detente un momento. Escucha. Escucha ese ruido constante. Es el sonido de un mundo que intenta colonizarte a cada segundo. Miles de notificaciones, conversaciones vacías, el rugido de la ciudad, el eco incesante de opiniones ajenas y consejos que no pediste. El mundo le teme al silencio porque, en el silencio, pierde su poder sobre ti. Nos han enseñado a creer que la fuerza reside en una voz atronadora, en la capacidad de gritar por encima del oponente, en llenar cada espacio vacío con nuestra presencia. Pero la verdad, grabada en la piedra de los siglos, dice lo contrario. La hoja más afilada es aquella que no se desenvaina sin necesidad. La tormenta más devastadora se gesta en la calma absoluta. Hoy no hablaremos del silencio como una simple ausencia de sonido, sino como la forma más elevada de estrategia y disciplina interior. El silencio es tu armadura, tu laboratorio y tu arma más peligrosa. Cuando callas, te conviertes en un espejo donde los demás ven sus propios miedos y debilidades. Cuando callas, dejas de entregar tu energía vital a los buitres de la cotidianidad. Los estoicos lo sabían bien. Quien no es dueño de su lengua, no es dueño de su vida. Marco Aurelio, en medio del caos de las guerras y las traiciones del imperio, encontraba refugio dentro de sí mismo, en una ciudadela donde reinaba el mudo entendimiento de la realidad. En este vídeo, recorreremos el camino que va desde los fundamentos filosóficos del mutismo hasta la aplicación práctica del silencio como una herramienta de dominio sobre las circunstancias. Descubrirás por qué tus palabras son una moneda que estás gastando de forma demasiado barata y cómo transformar tu mera presencia en un hecho monumental que no requiere comentarios. Prepárate. Iniciamos el descenso a las profundidades donde el sonido muere y la voluntad se templa como el acero bajo el hielo. La filosofía estoica no es un conjunto de frases motivacionales para colgar en una pared. Es ingeniería del alma. Y la primera piedra en el cimiento de esta construcción siempre ha sido la contención. Zenón de Citio, el fundador de la escuela, solía repetir: tenemos dos orejas y una sola boca para que podamos escuchar más y hablar menos. Pero tras esa frase sencilla se esconde un abismo de poder psicológico que pocos alcanzan a comprender. Analicemos esto con un ejemplo de la vida moderna. Imagina a una persona en una confrontación. Le lanzan un insulto, una provocación. Su primera reacción es escupir palabras. Cree que el volumen de su respuesta protegerá su ego, que su réplica le devolverá el honor. Pero, ¿qué ocurre en realidad? Al escupir palabras, expone sus nervios. Le muestra al enemigo exactamente dónde le duele. Regala el control. El estoico, en cambio, ve el lenguaje con otros ojos. Para Epicteto, la palabra era como una flecha. Una vez disparada desde el arco de tus labios, ya no te pertenece. No puedes recuperarla, no puedes alterar su trayectoria, y a menudo termina hiriendo al arquero por su propio rebote. El silencio para el estoico es el control absoluto del perímetro. Cuando guardas silencio ante la agresión, generas un vacío. El agresor espera resistencia. Ha preparado el terreno para una batalla de palabras, pero se estrella contra el muro de tu imperturbabilidad. En física, el vacío succiona la materia. En psicología, tu silencio succiona la confianza del oponente. Él empieza a justificarse, a hablar de más, a cometer errores, a destruirse a sí mismo en el intento de llenar el hueco que tú has dejado. Tú permaneces como un monolito. Eres la roca contra la que rompen las olas de la histeria ajena. Hablemos de Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, alguien cuya palabra podía borrar ciudades del mapa. En sus meditaciones se recordaba constantemente: no seas esclavo de tu lengua. En un palacio imperial infestado de intrigas, cada palabra era un veneno potencial. El silencio era su espacio personal de libertad. Entendía que la mayoría de las conversaciones a su alrededor eran solo el susurro de las hojas, carentes de importancia frente a la eternidad. Él elegía conscientemente la distancia interna.
Aplicación práctica para ti. Observa tu día de ayer. ¿Cuántas palabras pronunciaste solo por miedo a parecer incompetente? ¿Cuántas veces interrumpiste a alguien solo para imponer tu valiosa opinión? Cada vez que abres la boca sin un propósito claro, cometes una microtraición contra tu propia voluntad. El silencio es un filtro de pureza. Separa el grano de tus verdaderas intenciones de la paja de las emociones pasajeras. Cuando callas, acumulas una presión interna que más tarde puede transformarse en una acción demoledora. La palabra es vapor, la acción es el pistón. Cuanto más vapor dejas escapar por el silbato de la lengua, menos fuerza le queda a tu pistón para mover los engranajes de tu destino. Los grandes generales de la antigüedad lo sabían. Un ejército que marcha en silencio aterroriza mucho más que uno que grita. El grito es un intento de convencerse a uno mismo de la propia valentía. El silencio es la seguridad del depredador que ya conoce el resultado de la caza. Conviértete en ese depredador en tu propia vida. Deja de explicar tus metas. Deja de justificar tus fracasos. Deja de rellenar los silencios incómodos con bromas absurdas. Recuerda, en un mundo donde todos gritan «mírame», aquel que observa con calma, sin decir una palabra, posee una fuerza aterradora. Es la fuerza de la piedra que permanece inmóvil durante milenios mientras las eras cambian a su alrededor. Es la fuerza de tu mente de mármol. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo el silencio se convierte en el instrumento definitivo de superioridad social. En el tablero de la vida, el lenguaje es a menudo una distracción. Creemos que comunicarnos es avanzar, pero para el estoico, la verdadera comunicación ocurre en el espacio entre las palabras. Séneca nos enseñó que la lengua es un miembro indisciplinado que busca constantemente aliviar la presión del pensamiento. Sin embargo, el hombre que domina la pausa, domina la percepción de los demás. Imagina una negociación, una discusión de pareja o un conflicto laboral. La mayoría de las personas tienen un horror sagrado al vacío. Si guardas silencio después de que alguien ha terminado de hablar, esa persona sentirá una urgencia casi biológica de llenar el hueco. Empezará a dar detalles que no quería revelar, a mostrar sus dudas y a debilitar su propia posición. Tu silencio actúa como un interrogatorio silencioso. No necesitas preguntar nada. Su propia ansiedad los obligará a confesarse ante ti. Esta es la arquitectura del poder silencioso. Mientras el otro gasta su munición verbal, tú estás en un estado de observación pura. Estás analizando el tono de su voz, las microexpresiones de su rostro, la inseguridad en sus gestos. El que habla se expone, el que escucha se fortifica. Como un general que observa el campo de batalla desde la colina más alta, tu silencio te otorga una perspectiva que el ruido nubla. El consejo estoico es claro: no hables a menos que lo que vayas a decir sea más valioso que el silencio mismo. Pregúntate cada vez que sientas el impulso de intervenir: ¿es esto necesario? ¿Aporta algo a mi virtud o solo alimenta mi vanidad? Si la respuesta no es un sí rotundo, deja que el silencio sea tu respuesta. La pausa es tu posición de guardia. Es el momento en que el acero se mantiene firme antes de la estocada definitiva. En un mundo de reacciones instantáneas, el hombre que se toma 5 segundos de silencio antes de responder es percibido como alguien de una voluntad superior, casi sobrehumana. Es el hombre que no puede ser provocado. Marco Aurelio hablaba de la ciudadela interior, un lugar dentro de nosotros mismos donde nada externo puede penetrar. El ruido del mundo, las críticas, las ofensas, las noticias catastróficas, son como flechas incendiarias lanzadas contra los muros de piedra de esta fortaleza. Si respondes a cada ataque con ruido, estás abriendo las puertas de tu castillo. Estás permitiendo que el caos exterior se convierta en caos interior. La Tishina, silencio, es el foso que rodea tu ciudadela. Cuando alguien te insulta y tú guardas silencio, el insulto no llega a su destino. Se queda flotando en el aire, sin dueño, y eventualmente cae por su propio peso sobre quien lo lanzó. Epicteto decía:
Si alguien te dice que tal persona habla mal de ti, no te defiendas, solo di: evidentemente no conoce mis otros defectos, de lo contrario, no habría mencionado solo esos. Pero hay un nivel superior de maestría: no decir absolutamente nada. Ese silencio no es debilidad, es una declaración de soberanía. Estás diciendo, sin palabras: tus juicios no tienen jurisdicción sobre mi mente. Estás protegiendo tu paz como un tesoro sagrado. El fuego necesita oxígeno para arder. El conflicto necesita palabras para escalar. Si retiras las palabras, el fuego se apaga. Practica el silencio cuando sientas que la ira sube por tu garganta. La ira es un veneno que solo funciona si se esparce. Si la encierras en el vacío de tu silencio, se consume a sí misma. Aprende a ser como el fondo del océano. Mientras en la superficie hay olas furiosas y vientos huracanados, en las profundidades reina una calma eterna y monumental. Esa calma es tu verdadera esencia. No permitas que el ruido de los mediocres perturbe la sinfonía de tu autorrespeto. Cultiva ese espacio de quietud absoluta donde solo tú y tu razón existís. Allí es donde se toman las decisiones que cambian el curso de una vida. Allí es donde el mármol se vuelve irrompible. Si este camino de fortaleza y silencio resuena en tu corazón, conviértete en parte de nuestra hermandad. Suscríbete a Mente de Mármol. Unamos nuestras voluntades en la búsqueda de la excelencia. El silencio no es solo un muro, es un detector de mentiras natural. Cuando decides voluntariamente retirarte del ruido social, empiezas a notar algo fascinante. La gente revela quién es realmente cuando no intentas dirigirlos con tus propias palabras. En la filosofía estoica, la observación de la naturaleza humana es vital para navegar el mundo con sabiduría. Cuando guardas silencio en una habitación llena de gente, te vuelves invisible para sus egos, pero te conviertes en un observador omnisciente. Verás cómo las personas buscan desesperadamente validación, cómo exageran sus logros para ocultar sus inseguridades y cómo critican a otros para sentirse superiores. El ruido es la máscara, el silencio es el bisturí que la retira. Epicteto nos recordaba que debemos ser como los banquetes de los sabios, comer en silencio y observar las costumbres de los demás para aprender qué imitar y qué evitar. Consejo práctico: en tu próxima reunión social o de trabajo, imponte el reto de hablar un 50% menos de lo habitual. Observa el lenguaje corporal de los demás. Nota quién se pone nervioso con tu falta de respuesta. Nota quién intenta manipularte con adulaciones. Tu silencio crea una presión atmosférica que obliga a los demás a mostrar su verdadera cara. El hombre que calla posee el espejo donde todos los demás terminan por reflejar su propia desnudez espiritual. No juzgues, solo observa. Recopila datos. En la guerra de la vida, la información es poder, y el silencio es el mejor recolector de inteligencia que existe. Ninguna obra monumental, ningún pensamiento que haya cambiado la historia, nació en medio de un mercado ruidoso. El fuego del genio requiere el oxígeno del aislamiento sonoro. Los estoicos llamaban a esto apapaceia o ataraxia, un estado de tranquilidad donde el alma está libre de las perturbaciones del mundo exterior. Para Séneca, el retiro no era una huida, sino una expedición hacia el interior de uno mismo. Cuando apagas el ruido del mundo, finalmente puedes escuchar la frecuencia de tu propia razón. En el silencio absoluto, las distracciones mueren y los problemas complejos empiezan a desmoronarse bajo el peso de una concentración ininterrumpida. La mayoría de las personas le temen a la soledad y al silencio porque es en ese vacío donde se encuentran con sus propios demonios, con sus arrepentimientos y con la vacuidad de sus vidas. Pero tú, como buscador de la mente de mármol, debes abrazar ese vacío. El silencio es el espacio donde el carbón de tu intelecto se comprime hasta convertirse en diamante. Si quieres resolver un problema que te atormenta, si quieres planificar tu ascenso al éxito, debes aprender a desconectarte de la red de ruido global. Crea bloques de tiempo donde el silencio sea total.
sin música, sin podcast, sin la voz de nadie más que la de tu propia conciencia. Es en esa oscuridad sonora donde las ideas más brillantes empiezan a brillar como estrellas. El mundo moderno quiere que tengas miedo de estar solo con tus pensamientos. El estoicismo te enseña que ese es el único lugar donde eres verdaderamente libre. No permitas que el ruido ajeno mutile tu capacidad de pensar por ti mismo. Existe una paradoja en la psicología humana. Nos sentimos atraídos por lo que no podemos descifrar de inmediato. El hombre que habla demasiado se vuelve predecible, vulgar, agotador. Sus fronteras son claras y por lo tanto fáciles de asediar. Pero el hombre que guarda silencio proyecta una sombra de misterio que la gente confunde con profundidad y autoridad. Esto es lo que llamamos la carisma de la sombra. En la antigua Roma, los senadores más respetados no eran necesariamente los que daban los discursos más largos, sino aquellos cuya presencia inspiraba respeto sin necesidad de abrir la boca. Marco Aurelio entendía que la gravedad de carácter se construía en la economía del lenguaje. Tu silencio actúa como un imán. Al no entregar tus pensamientos de forma gratuita, obligas a los demás a esforzarse por ganarse tu atención. Consejo práctico. Practica la mirada tranquila. Cuando alguien te hable, escúchalo con total atención, pero no te apresures a asentir o a decir palabras de relleno como entiendo o claro. Solo mira. Ese silencio atento es interpretado por el subconsciente del otro como una señal de estatus superior. El que necesita hablar para llenar el espacio es el que tiene miedo al juicio. El que calla demuestra que no tiene nada que demostrar. En el silencio, tu valor percibido aumenta. Te vuelves una montaña y la gente no le grita a la montaña, la contempla en silencio. Cada palabra que pronuncias es un gasto de energía vital. Los estoicos veían el alma como un recurso limitado que debía gestionarse con la precisión de un administrador de tesoros. Cuando entras en discusiones inútiles, cuando intentas convencer a alguien que no quiere aprender, o cuando chismeas sobre la vida de otros, estás desperdiciando tu fuego interno en calentar el aire. Estás alimentando a los parásitos del ruido con tu propia sustancia. Zenón decía que nada es más hostil para el progreso que la verbosidad. Cada vez que explicas tus proyectos a personas que no están involucradas en ellos, robas energía a la ejecución para dársela a la fantasía. Al hablar de lo que vas a hacer, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, como si ya lo hubieras logrado, y eso mata el hambre necesaria para el trabajo real. La tishina es tu sistema de ahorro de energía. Si guardas tus planes en el hermetismo de tu mente, la presión interna crece. Esa presión es la que te empujará a actuar cuando el camino se ponga difícil. Deja de buscar la validación externa a través del habla. El aplauso que recibes por lo que vas a hacer es una droga que te debilita. Séneca aconsejaba: cultiva tu propio jardín en silencio. Deja que los resultados griten por ti. El hombre de mármol no anuncia la construcción de su monumento. Simplemente lo revela cuando está terminado y es imposible de ignorar. Protege tu energía como si fuera tu vida, porque en última instancia lo es. La mayoría de los hombres mueren dejando tras de sí solo un rastro de ruido que el viento de la historia borra en un instante. Sus vidas fueron una serie de quejas, promesas incumplidas y palabras vacías. Pero el hombre que ha abrazado la disciplina del silencio construye algo diferente. Construye un monumento de acciones. Los estoicos no medían la grandeza por lo que un hombre decía de sí mismo, sino por el peso de su presencia y la firmeza de sus actos bajo presión. Imagina tu vida como una escultura de mármol. Cada vez que guardas silencio cuando podrías haberte quejado, cada vez que actúas en lugar de hablar sobre tus planes, estás dando un golpe de cincel preciso sobre la piedra. El silencio es lo que da forma a la virtud. Epicteto decía que el sol no necesita de discursos para brillar, simplemente brilla y calienta. De la misma manera, tu carácter debe ser tan evidente que las palabras resulten redundantes. Consejo final. Empieza a vivir para la posteridad, no para el aplauso inmediato. El aplauso es ruido.
El respeto es silencio. Cuando eres una persona de pocas palabras, pero de acciones inquebrantables, creas una leyenda personal. La gente recordará cómo te mantuviste firme en la tragedia sin emitir un lamento. Recordarán cómo resolviste problemas mientras otros perdían el tiempo discutiendo. Tu silencio será el marco dorado que resalte la obra maestra de tu existencia. Al final, cuando el tiempo nos reclame a todos, lo único que quedará será el eco de tu fuerza. Haz que ese eco sea puro, profundo y eterno. No dejes que tu boca sea el sepulcro de tu potencial. Deja que tu vida sea el discurso más potente jamás pronunciado. Hemos recorrido los pasillos oscuros y majestuosos del silencio. Has aprendido que tu lengua puede ser tu peor enemigo o tu aliado más fiel, dependiendo de quién sostenga las riendas, tu ego o tu razón. La Tishina no es un estado de pasividad, es un estado de alerta máxima. Es el arco tensado antes de que la flecha cruce el aire. Es el cemento que une las piedras de tu fortaleza interior. A partir de hoy, mira el mundo con ojos nuevos. Cuando salgas ahí fuera y te encuentres con el vendaval de la mediocridad, con las provocaciones y el caos, recuerda que tienes un arma secreta. No tienes que participar en la cacofonía. Tienes el poder de retirarte a tu ciudadela de mármol en cualquier momento. El silencio te otorga una ventaja injusta sobre aquellos que no pueden controlar sus impulsos. Mientras ellos se desangran en palabras, tú te fortaleces en la quietud. No temas al vacío, no temas a la soledad que trae el silencio. Es en ese vacío donde nacerá el hombre que estás destinado a ser. Un hombre de acero, un hombre de principios, un hombre de mente de mármol. La eternidad no escucha los gritos, solo reconoce la huella de los que caminaron con paso firme y labios sellados. Ve ahora, sal al mundo y conviértete en la tormenta que no necesita trueno para demostrar su poder. Sé el fuego que arde en silencio, consumiendo todo lo innecesario, hasta que solo quede la esencia de tu voluntad. Tu camino acaba de empezar, y el silencio será tu guía más leal. Recuerda, el mundo le pertenece a quien sabe callar, porque solo él tiene el poder de escuchar la verdad. Mantente firme, mantente en silencio, mantén tu mente de mármol.